A Lucy siempre le gustaron los domingos por la mañana. Esos días se levantaba antes que su marido y bajaba tranquilamente al primer piso de su acogedora casa. Encendía la vieja cafetera que le habían regalado en su boda hacía 15 años y disfrutaba del aroma a café recién hecho que llenaba lentamente la cocina. En momentos como este, a menudo recordaba cuando ella y Martin habían comprado esta casa, pequeña, pero exactamente lo que habían soñado. Ese domingo, todo estaba como siempre. Lucy estaba junto a la ventana, con una taza de café en la mano, mirando el cuidado jardín. Estaba orgullosa de sus rosas, que acababan de empezar a florecer. De repente, sus ojos se posaron en la maleta que había en el pasillo. Mañana Martin se iba de nuevo de viaje de negocios. «Buenos días, querida», oyó la voz de su marido detrás de ella. Lucy dio un respingo de sorpresa. Siempre había oído sus pasos. «Buenos días», respondió, intentando que su voz sonara alegre. Acababan de preparar el café. Martin se acercó a la cafetera sin siquiera tocarle el hombro, un gesto que le había resultado tan familiar. Lucy lo observó de reojo. Algo había cambiado en los últimos 6 meses. No podía precisarlo, pero lo sentía en los huesos. «¿Cuánto tiempo vas a estar fuera esta vez?», preguntó, intentando mantener un tono informal. «3 días», respondió Martin, sin apartar los ojos del teléfono. «Quizá 4. Depende de cómo vayan las negociaciones». Lucy asintió. Antes siempre hablaba de sus viajes de negocios, con quién se reunía, qué planes tenía, qué problemas tenía que resolver. Ahora todo se limitaba a frases cortas. «Quizá te haga tus tortitas favoritas», sugirió, intentando crear al menos algún tipo de ambiente de domingo por la mañana. «No, gracias», Martin negó con la cabeza. «Tengo que repasar el papeleo antes de irme». Se sirvió una taza de café y se dirigió a su despacho. Lucy lo vio marcharse y sintió que algo se le oprimía en el pecho. ¿Cuándo había empezado esto? ¿Hace 2 meses o antes? Se sentó a la mesa de la cocina y acarició automáticamente su superficie de madera. La habían comprado en una feria de antigüedades. Martin solía reírse y decir que la mesa tenía carácter, como ella. ¿Qué había sido de aquellos días? El día avanzaba lentamente. Lucy intentaba mantenerse ocupada con sus tareas habituales: limpiar, preparar la comida, regar las flores. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los cambios que notaba cada vez con más frecuencia. Por la noche, sentados frente al televisor, Lucy volvió a intentarlo. «¿Puedes hablarme de la reunión de mañana? ¿Con quién vas a negociar?». Martin levantó la vista de la pantalla y la miró un poco irritado. «Lucy, son cuestiones técnicas complejas. No te interesarán. Pero antes siempre me decías...». «Antes», la interrumpió. «¿No ves que estoy cansada? ¿Que necesito descansar antes de un viaje importante?». Lucy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se levantó rápidamente y fue a la cocina, como si fuera a por agua. Allí, de pie junto al fregadero, intentó calmarse. «Es solo cansancio», se decía a sí misma. «Últimamente está muy ocupado». A la mañana siguiente, Martin se fue temprano, sin siquiera desayunar. Un beso rápido en la mejilla, y eso fue todo. Lucy vio desaparecer su coche al doblar la esquina y sintió un extraño vacío en su interior. En el trabajo, en la librería, todo estaba tranquilo. A Lucy le encantaba su trabajo. Siempre olía a libros, café y comodidad. Solo trabajaba 4 horas al día, pero esas horas eran su válvula de escape. «Hoy no pareces estar de buen humor», le dijo Ana, su colega y vieja amiga. «¿Martin está de viaje de negocios otra vez?». Lucy asintió mientras colocaba los libros nuevos en las estanterías. «¿Sabes?», continuó Ana, «mi marido también solía hacer muchos viajes de negocios, y luego resultó...». «No», la interrumpió Lucy bruscamente. «Ni se te ocurra. Martin no es así». Ana se encogió de hombros y no dijo nada más, pero sus palabras se clavaron en la cabeza de Lucy como una espina. Por la noche, mientras limpiaba el dormitorio,
Lucy tocó accidentalmente la chaqueta de Martin, que no se había llevado al viaje de negocios. Se le cayó un cheque del bolsillo. Ella lo cogió automáticamente y se quedó helada. El recibo era de un restaurante de una ciudad vecina con fecha de la semana pasada. Pero la semana pasada Martin había dicho que se iba a la capital. Lucy se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el recibo entre sus manos temblorosas. Todos los pequeños detalles de los últimos meses pasaron por su mente. Las corbatas nuevas que no se había comprado, las llamadas tardías que había hecho en el balcón, los mensajes borrados en el teléfono que ahora llevaba siempre consigo. No, se dijo a sí misma con firmeza. No pensaré en las cosas malas. Tiene que haber alguna explicación lógica. Pero por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbaba en su cama vacía y miraba al techo. Fuera de la ventana crujían las hojas de los árboles que ella y Martin habían plantado el primer año que vivieron en esta casa. Entonces todo era distinto. Entonces planeaban su futuro juntos, soñaban con tener hijos, viajar y envejecer en esta acogedora casa. Los 2 días siguientes pasaron borrosos. Lucy hizo mecánicamente su trabajo en la librería, preparó la cena, que luego tiró casi sin tocar, y regó las flores del jardín, y en su cabeza se repetían las palabras de Ana y el recibo del restaurante. Al anochecer del tercer día sonó el teléfono. Era Martin. «Cariño», sonaba cansado, «las negociaciones se están alargando. Volveré pasado mañana, pero dijiste...». Lucy comenzó. «Lo siento, tengo que irme. Hasta pasado mañana». Y colgó el teléfono. Lucy se quedó mirando el teléfono que tenía en la mano durante largo rato. Algo iba mal con su voz. Algo iba mal en todo aquello. Aquella noche tomó una decisión. Ya no haría la vista gorda ante lo evidente. Tenía que saber la verdad, fuera cual fuera. Mañana comenzaría su investigación, pero de momento se quedó tumbada en la oscuridad, apretando contra su pecho la almohada de Martin, que aún olía a él, e intentó no pensar en lo que le esperaba. Un nuevo día comenzaba al otro lado de la ventana, un día que lo cambiaría todo. Lucy estaba sentada en la cocina, frotándose las sienes con cansancio. Martin debía haber regresado de su viaje de negocios hacía 2 horas, pero aún no había llegado. Su teléfono estaba en silencio, sin mensajes ni llamadas. En el pasado, siempre me había avisado de un retraso. Antes, la palabra la perseguía ahora, recordándole todo lo que había cambiado en sus vidas. Finalmente, hacia las 10 de la noche, oyó el ruido de un coche en la entrada. Lucy se acercó a la ventana y vio a Martin saliendo del coche. Incluso en la oscuridad, estaba claro que no parecía cansado tras un largo viaje de negocios. Al contrario, sus movimientos eran enérgicos y su andar ligero. «Hola», dijo al entrar en la casa. «Siento el retraso. Ha habido algunos problemas en la carretera». Lucy le vio quitarse el abrigo. Llevaba un perfume desconocido, no su colonia habitual, sino algo más dulce y ácido. «Estaba preocupada», dijo en voz baja. «Podrías haber llamado». «Te lo dije, había problemas en la carretera», dijo él con voz irritada. «Por cierto, ya he cenado en la ciudad, así que no tienes que preocuparte por la cena». Pasó rápidamente junto a ella y se dirigió al baño. Lucy se dio cuenta de que llevaba el móvil en la mano. Antes lo dejaba en todas partes, en la mesa, en el sofá, a veces incluso en el coche. Ahora siempre lo llevaba consigo. Lucy volvió a la cocina y se sentó a la mesa. En su mente se agolpaban pensamientos, uno más inquietante que el otro. Recordó la conversación que había tenido con Ana hacía unos días. «¿Sabes, Lucy?», le había dicho su amiga, mientras miraba las novedades de la tienda, «a veces no queremos ver lo obvio. Tenemos miedo de destruir la imagen de felicidad que hemos creado en nuestra mente». «¿De qué estás hablando?», preguntó Lucy, aunque ya sabía la respuesta. «De tu Martin». Ana la miró directamente a los ojos. Esos constantes viajes de negocios, corbatas nuevas, perfumes,
¿No te das cuenta? Lucy se enfadó entonces con su amiga. Pero ahora, mientras estaba sentada en la cocina y oía a Martin duchándose en el piso de arriba, no podía evitar pensar en aquellas palabras. El sonido de un mensaje de texto en el teléfono de Martin la sacó de sus pensamientos. El teléfono estaba en la mesa del pasillo. Era la primera vez en semanas que lo dejaba desatendido. Lucy se quedó helada. Nunca antes había mirado su teléfono. La confianza era la base de su relación. Pero ahora se acercó en silencio a la mesa. La pantalla del teléfono brillaba. El mensaje era de un tal Robert del trabajo. La presentación fue genial. Gracias por tu ayuda. Un mensaje de trabajo normal. Pero había algo que le resultaba extraño. Lucy volvió a la cocina justo cuando Martin bajaba las escaleras. Estaba vestido con su albornoz, el pelo aún húmedo de la ducha. Mientras se acercaba a la mesa del pasillo, cogió rápidamente el teléfono y miró la pantalla. ¿Algo importante?, le preguntó Lucy con indiferencia. No, solo algunas cosas del trabajo, respondió él, pero su voz estaba tensa. Esa noche, Lucy no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó junto a su marido, escuchando su respiración constante y recordando todos los pequeños cambios que había notado últimamente. Las corbatas nuevas eran caras, no de las tiendas donde solía comprar ropa. Decía que eran regalos de sus clientes, pero no las había recibido antes. Cenas de trabajo que duraban hasta altas horas de la noche. Solía venir siempre a casa a cenar, aunque tuviera reuniones importantes. Llamadas telefónicas que solía tener en el balcón o en el garaje. Clientes importantes, explicaba. Pero entonces, ¿por qué hablaba tan bajo? Y este nuevo perfume. Lucy estaba segura de que no lo había comprado. Y Martin nunca compraba perfume. Siempre esperaba a que ella eligiera algo por él. A la mañana siguiente, cuando Martin se fue a trabajar, Lucy comenzó su pequeña investigación. Abrió el armario con su ropa y empezó a examinarlo todo detenidamente. Las corbatas nuevas colgaban por separado, 5, todas de seda cara. En una de ellas vio una pequeña mancha de pintalabios apenas perceptible, pero allí estaba. Lucy se sentó en el borde de la cama, sujetando la corbata con las manos, con el corazón latiéndole con fuerza. Podría tratarse de un accidente. Quizá uno de sus compañeros había tocado la corbata sin querer. Pero entonces, ¿por qué Martin no le había pedido que lavara la mancha, como hacía siempre? Siguió buscando. En el bolsillo de una de sus chaquetas encontró un recibo de un restaurante, el mismo que ya conocía, pero ahora se fijó en el importe. Cena para 2, con vino caro. Fue hace 3 semanas, cuando Martin estaba supuestamente de viaje de negocios en otra ciudad. En el baño, en su taquilla, estaba el mismo perfume nuevo. Lucy cogió el frasco y leyó el nombre. Una marca cara que había visto en revistas. ¿Un regalo de un cliente? Difícilmente. El teléfono sonó tan inesperadamente que Lucy dio un respingo. Era Ana. Hola, su amiga sonaba preocupada. ¿Qué tal estás? Estoy bien, respondió Lucy automáticamente. No te vas a creer lo que acabo de ver, continuó Ana. Estaba en el centro comercial Riviera y... Lucy se puso tensa. La Riviera estaba en el pueblo de al lado, el mismo del restaurante. Vi a Martin, dijo Ana tras una pausa. No estaba solo. Lucy sintió que el suelo se escurría bajo sus pies. Se sentó en el borde de la bañera, aún con el frasco de perfume en la mano. ¿Con quién estaba? Su voz sonaba extraña, como la de otra persona. Con una mujer joven. Salían de una joyería. Lucy, lo siento mucho. ¿Estás segura de que era él? Totalmente. Llevaba la misma corbata azul que me enseñaste la semana pasada. Una nueva. Lucy miró la corbata que aún sostenía, azul con una pequeña mancha de carmín. Te llamaré más tarde, dijo y colgó. Se sentó en el cuarto de baño y miró su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba parecía confusa y asustada, pero una nueva expresión apareció en sus ojos: determinación.
Lucy se levantó y empezó a reunir metódicamente todas las pruebas: recibos, corbatas nuevas, una fotografía del frasco de perfume. No podía seguir haciendo la vista gorda ante lo evidente. Su marido, el hombre con el que había vivido 15 años, la engañaba. Por la noche, cuando Martin volvió a casa, le recibió como de costumbre, con una cena y una sonrisa, pero en su interior bullía la ira y el dolor. «¿Qué tal el día?», le preguntó mientras le servía la cena. «Por supuesto», respondió él sin levantar la vista del teléfono. «Mucho trabajo. Tengo que hacer otro viaje de negocios la semana que viene. ¿De verdad?». Lucy intentó sonar tranquila. «¿Y a dónde vas esta vez?». «A la capital. Negociaciones importantes». Lucy asintió, sintiendo que una fría determinación crecía en su pecho. No iba a seguir esperando y adivinando. La semana próxima descubriría la verdad, toda la verdad, por amarga que fuera. A última hora de la noche, cuando Martin ya dormía, Lucy cogió todas las pruebas que había recogido en el escondite y las colocó sobre la mesa de la cocina. Recibos, fotografías, registros de fechas y acontecimientos. Miró aquellas cosas que ahora le parecían pruebas tan evidentes y no pudo creer que se hubiera resistido tanto a ver la verdad durante tanto tiempo. «Mañana», se dijo a sí misma, «mañana pasaré a la acción». Aún no sabía cómo, pero estaba segura de una cosa: ya no sería víctima de un engaño. Se merecía la verdad, por dolorosa que fuera. La luna se asomaba por la ventana, iluminando la cocina con una suave luz plateada. Lucy estaba sentada a la mesa, ordenando las pruebas de su traición, y sentía que su vida se desmoronaba en un Vinci y un después. Pero junto con el dolor surgió una extraña fuerza, la fuerza de una mujer que ya no teme enfrentarse a la verdad. Una mañana lluviosa recibió a Lucy con un cielo sombrío y fuertes gotas golpeando las ventanas. Se despertó antes del amanecer y permaneció tumbada largo rato, mirando al techo y pensando en su plan de acción. Martin dormía a su lado, de espaldas a ella. Otro cambio en sus vidas. Antes se dormían abrazados. Hoy tenía que ir a una reunión importante en la sede de la empresa que, según dijo, duraría todo el día. Esto le dio a Lucy tiempo suficiente para investigar en detalle. «Intentaré no llegar demasiado tarde», dijo Martin, terminándose el café a toda prisa. «No me esperes con la cena». Lucy asintió, sintiendo que el corazón le latía de emoción. Llevaba días esperando este momento, haciendo acopio de pensamientos y fuerzas. En cuanto el coche de Martin desapareció al doblar la esquina, Lucy subió a su dormitorio. Sabía que lo que estaba a punto de hacer iba en contra de todo lo que creía acerca de la confianza y el respeto por el espacio personal. Pero no tenía elección. Quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. El primer paso fue el portátil de Martin. Rara vez lo usaba en casa, prefería su ordenador de trabajo en la oficina, pero a veces consultaba su correo electrónico. Lucy conocía la contraseña, el día de su boda. Al menos, esta contraseña había funcionado el mes pasado. Introdujo los números y se quedó paralizada. Acceso denegado. Martin había cambiado la contraseña. Este descubrimiento le dolió. Antes no tenían secretos el uno para el otro. Lo siguiente fue su tableta de trabajo, que a veces olvidaba en casa. Afortunadamente, estaba sobre la mesa de la oficina. La pantalla de bloqueo mostraba varios mensajes sin leer de un contacto llamado KM. Lucy intentó desbloquear la tableta, pero también estaba protegida por una nueva contraseña. «Vale», se susurró, «probemos de otra forma». Lucy encendió el ordenador e inició sesión en el sitio web del banco común. Conocía la contraseña. Llevaban años utilizando la cuenta juntos. Se le encogió el corazón cuando vio el historial de transacciones de los últimos 3 meses. Restaurante La Belle, $400.
Esto fue hace 2 semanas, cuando Martin estaba supuestamente en una cena de negocios con clientes. Pero, ¿por qué aparece en el recibo una cena para dos? Joyería Diamond Heart, $1,800. La fecha coincidió con el día en que Ana lo vio en el centro comercial. Lucy nunca ha recibido joyas de su marido recientemente. Una boutique de ropa femenina, una perfumería, otro restaurante. Todos estos gastos se hicieron en días en los que supuestamente Martin estaba de viaje de negocios en otras ciudades. Lucy abrió su agenda, donde había estado anotando todos los momentos sospechosos últimamente, y empezó a comprobar las fechas. El panorama era aterrador. Casi todos los viajes de negocios iban acompañados de gastos en lugares que nada tenían que ver con el trabajo. El teléfono sonó tan inesperadamente que Lucy se sobresaltó. Era Ana. ¿Tienes tiempo para un café?, le preguntó su amiga. Necesito hablar contigo. Media hora más tarde, estaban sentadas en una pequeña cafetería no muy lejos de la librería. Ana parecía preocupada. He visto algo en las redes sociales, comenzó con cautela. No sé si debería contártelo. Dímelo, dijo Lucy con firmeza. Necesito saberlo todo. Ana sacó su teléfono y le enseñó la página de Instagram. La foto mostraba el interior del restaurante La Belle, el mismo en el que Martin se había gastado $400. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Lucy. Martin estaba sentado al fondo, parcialmente borroso pero reconocible. A su lado había una joven de larga melena rubia. Iban cogidos de la mano. Esta es la cuenta de una bloguera gastronómica local, explica Ana. Suele publicar reseñas de restaurantes. Esta foto fue tomada hace 2 semanas. Lucy sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. Sacó su teléfono y abrió la página de Facebook de Martin. Hasta entonces no se había interesado demasiado por sus redes sociales. Confiaba plenamente en él. Recorrió las noticias. Nada sospechoso, solo algunas fotos de trabajo y reposiciones de noticias. Pero algo la hizo detenerse. En una de las fotos de la fiesta de la oficina, entre los empleados, vio a la misma mujer rubia. ¿Quién es?, susurró Lucy. Intentaré averiguarlo, respondió Ana. Conozco a algunas personas que trabajan en la misma empresa. Cuando Lucy volvió a casa, continuó su búsqueda. Ahora sabía qué buscar. En el armario de Martin, detrás de las cajas de zapatos viejos, encontró otro teléfono, viejo pero que funcionaba. Lo encendió. El teléfono no requería contraseña. Los mensajes estaban borrados, pero aún quedaban algunas fotos en la galería. Una de ellas muestra a la misma mujer rubia riéndose a la cámara. Al fondo se ve el mar. La fecha de la foto es del mes pasado, cuando supuestamente Martin estaba en una conferencia en la capital. Lucy se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el armario. Su cabeza palpitaba de tensión. Recordó todas las llamadas que Martin había atendido en el balcón, todas las cenas de negocios, que habían durado hasta altas horas de la noche, todos los repentinos viajes de negocios. El teléfono vibró en sus manos. Tenía un mensaje de Ana. Se llama Catherine Morton. Trabaja en el departamento de marketing desde hace 6 meses. Joven, ambiciosa, recién divorciada. KM, las mismas iniciales que aparecían en la tableta de Martin. Lucy se acercó a la ventana. La lluvia seguía golpeando el cristal, pero ya no la oía. En su cabeza sonaban fragmentos de conversaciones, miradas, pequeños detalles en los que se fijaba pero de los que no quería darse cuenta. Recordó la primera vez, 3 meses atrás, cuando Martín no había acudido a la tradicional cena de los domingos con sus padres, alegando trabajo urgente. Entonces le creyó. Ahora, al mirar los extractos bancarios, vio que esa noche había cenado en La Belle, con Catherine. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero Lucy se las secó rápidamente. El tiempo de las lágrimas había pasado. Ahora tenía que actuar. Se sentó ante el ordenador y empezó a documentar metódicamente todo lo que encontraba.
extractos bancarios, fotografías, fechas de viajes de negocios que no coincidían con la realidad. Guardó cada prueba, cada detalle, en una carpeta aparte. De repente, sus ojos se posaron en un extraño pago. $5,000 transferidos a la cuenta del bufete hacía una semana. Lucy se quedó helada. ¿Estaba Martin planeando? Abrió rápidamente Google y encontró el sitio web del bufete. Entre sus servicios, el primero era derecho de familia, divorcio. Este fue el golpe más duro. Martin no solo la estaba engañando, sino que se estaba preparando para dejarla. Lo había planeado todo con antelación, había consultado con abogados mientras ella seguía creyendo en su matrimonio. Lucy sintió que algo se rompía en su interior. 15 años de matrimonio, sueños compartidos, planes de futuro, todo aquello se estaba convirtiendo en cenizas. Y lo peor era que no había ocurrido de repente. Martin estaba destruyendo sus vidas metódicamente, paso a paso, escondiéndose detrás de mentiras sobre viajes de negocios y reuniones de trabajo. Recordó sus últimas vacaciones, 6 meses atrás. Entonces, él no paraba de mirar el teléfono, hablando de proyectos importantes. Ahora se daba cuenta de que todo había empezado entonces. Quizás fue entonces cuando conoció a Catherine. Sonó el timbre y la sacó de sus pensamientos. Era Ana, y traía aún más información. Catherine solo lleva 6 meses en la empresa, dijo su amiga, sentándose en la cocina. Pero ya la han ascendido. ¿Adivina quién firmó la orden de ascenso? Lucy ni siquiera tuvo que adivinarlo. Por supuesto, fue Martin. Es 15 años más joven que nosotros, continuó Ana. Se divorció hace un año. No tiene hijos. Vive en el mismo barrio que la Belle. Cada palabra era como un golpe. Lucy se levantó y se acercó a la ventana. Por fin había dejado de llover, pero el cielo seguía sombrío. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ana. Lucy volvió a la mesa y miró las pruebas dispuestas. Fotografías, declaraciones, grabaciones de conversaciones. No voy a dejar que lo destruya todo así, dijo en voz baja pero con firmeza. Si se está preparando para el divorcio, yo también me prepararé. Pero primero quiero que él me diga la verdad. Ana se acercó y abrazó a su amiga. Eres más fuerte de lo que crees, y yo estoy aquí para ti, decidas lo que decidas. Después de que Ana se marchara, Lucy permaneció sentada en la cocina durante largo rato, ordenando las pruebas y considerando sus próximos pasos. Ya no era la mujer crédula que hacía la vista gorda ante lo evidente. Ahora sabía la verdad, por amarga que fuera. Estaba oscureciendo. Martin volvería pronto, probablemente con otra historia sobre una reunión importante, pero esta vez sería diferente. Esta vez, Lucy sabía la verdad y estaba dispuesta a luchar por su futuro. La lluvia golpeaba el techo del coche mientras Lucy aparcaba frente a un anodino edificio de oficinas en las afueras de la ciudad. Permaneció sentada en el coche durante largo rato, agarrando el volante e intentando tranquilizarse. La carpeta de pruebas estaba en el asiento del copiloto. Todas las fotos, recibos y extractos bancarios que había estado recopilando durante semanas. Agencia de detectives William Parker. El modesto cartel de la puerta no parecía demasiado profesional, pero Ana le aseguró que era el mejor investigador privado de la ciudad. Ayudó a mi hermana cuando estuvo en una situación similar, dijo su amiga, entregándole a Lucy una tarjeta de visita. Finalmente, tras reunir todo su valor, Lucy salió del coche y subió las escaleras. El pasillo estaba vacío y silencioso, con un viejo reloj en la pared que contaba los segundos. Lucy llamó a la puerta con el número 206. «Adelante», oyó que le decía una voz masculina grave. El estudio era inesperadamente acogedor. Grandes ventanales, varias sillas cómodas, estanterías con libros. Detrás del enorme escritorio estaba sentado un hombre de unos 55 años, con canas en las sienes y mirada atenta. «Señora Brown», se levantó para recibirla. «Soy William Parker»,
Por favor, siéntese. Lucy se hundió en la silla, apretando el expediente contra su pecho. De repente se sintió muy insegura. ¿Hacía lo correcto? ¿Quizá todo era un error? Anna Miller te recomendó, comenzó en voz baja. Dijo que había ayudado a su hermana. Sí, recuerdo aquel caso, asintió la detective. Fue una situación difícil, pero pudimos reunir todas las pruebas necesarias. Sacó un cuaderno y un bolígrafo del cajón. Cuéntemelo todo desde el principio. Tómese su tiempo. Lucy respiró hondo y empezó a contar. Sobre cómo había cambiado el comportamiento de Martin, sobre sus constantes viajes de negocios, sobre los cheques y las fotografías que había encontrado, sobre Catherine Morton y la visita al abogado. Parker escuchaba atentamente, a veces tomando notas. Su rostro permanecía tranquilo y profesional, pero la simpatía brillaba en sus ojos cuando Lucy hablaba de sus 15 años de matrimonio. ¿Puedo ver sus pruebas?, le preguntó cuando ella hubo terminado su relato. Lucy le entregó una carpeta. El detective miró metódicamente cada documento, a veces haciendo anotaciones. Ha hecho un buen trabajo, dijo finalmente. Pero puede que esto no sea suficiente para el tribunal en caso de divorcio. Necesitamos pruebas más concretas. ¿Qué tipo de pruebas? Lucy sintió que le temblaba la voz. Fotos de sus encuentros, grabaciones de conversaciones, relatos de testigos presenciales, algo que no se pueda negar. Se reclinó en la silla y miró a Lucy con atención. Pero antes de seguir adelante, tengo que preguntarte, ¿estás segura de que quieres saber toda la verdad? A veces la realidad puede ser mucho más dolorosa de lo que esperamos. Lucy recordó el último mes. Las noches sin dormir, el miedo constante, las interminables conjeturas y sospechas. Sí, dijo con firmeza, necesito saber la verdad, toda la verdad. Parker asintió. Bien, entonces discutamos un plan de acción. Durante la hora siguiente, elaboraron una estrategia. El detective explicó cómo funcionaría la vigilancia, qué pruebas recogerían y cómo podría utilizarse todo ante un tribunal si surgía la necesidad. ¿Su marido se va de viaje de negocios otra vez la semana que viene?, preguntó. Sí, el martes. Dice que serán 3 días. Muy bien. Empezaremos la vigilancia en cuanto salga de casa. Yo me encargaré personalmente de este caso. De repente, Lucy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Sabes? Lo peor no es ni siquiera la traición en sí. Lo peor es lo metódicamente y a sangre fría que lo planeó todo. Consultas con un abogado, cuentas ocultas, como si los últimos 15 años no hubieran significado nada. Parker sacó una caja de pañuelos del cajón y se la entregó en silencio. Señora Brown, dijo en voz baja, he visto muchas historias como esta en mis 20 años de trabajo. ¿Y sabe de qué me he dado cuenta? A menudo, la gente que engaña no lo hace porque no quiera a su pareja, lo hacen porque no se aman a sí mismos. Buscan la confirmación de su importancia en una nueva relación, huyen de la responsabilidad, temen envejecer. ¿Está intentando justificarlo? La voz de Lucy sonaba amarga. No, el detective negó con la cabeza. Intento decir que sus acciones dicen más de él que de ti. No dejes que su traición destruya tu fe en ti misma. Lucy se secó las lágrimas e intentó sonreír. Hablas más como un psicólogo que como un detective. A lo largo de los años he tenido que ser ambas cosas, replicó Parker. Los dramas humanos rara vez son sencillos. Hablaron de asuntos económicos. Los honorarios del detective eran considerables, pero Lucy tenía sus propios ahorros, que Martin desconocía. Dinero para un día lluvioso, había dicho siempre su madre. Ahora ese día ha llegado. Prepararé todo el papeleo necesario, dijo Parker mientras la acompañaba a la puerta. Puedes venir mañana para firmar el contrato. Y una cosa más. Le sostuvo la mirada. Intenta actuar con normalidad. No muestres que sospechas nada. Esto es muy importante para nuestro trabajo. Lucy asintió. Había aprendido a ocultar sus sentimientos en las últimas semanas. Se sentía extrañamente aliviada de volver a casa.
Por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan de acción. Ya no estaba sola en esta situación. Martin la esperaba en casa. Estaba sentado en la cocina mirando unos documentos. ¿Dónde has estado?, le preguntó, sin apenas levantar la vista. En la librería, respondió Lucy con calma. Estaba ayudando con el inventario. Martin asintió, obviamente sin interesarse demasiado por los detalles. Antes le había dolido tanta indiferencia, pero ahora incluso se alegraba. Así era más fácil ocultar la verdad. Por cierto, dijo, el martes me voy de viaje de negocios, durante 3 días. Bien, respondió Lucy volviéndose hacia los fogones. Te prepararé algo para el viaje. Podía sentir sus ojos clavados en su espalda, pero continuó picando tranquilamente las verduras para la cena. Las palabras del detective sobre lo importante que era no delatarse seguían dándole vueltas en la cabeza. Aquella noche, Lucy no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó junto a su marido, escuchando su respiración constante y pensando en lo extraña que es la vida. Hace 6 meses estaba segura de saberlo todo sobre Martin. Ahora resultaba que vivía con un desconocido. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de un detective. Todos los documentos están listos. Te espero mañana a las 10. Lucy miró a su marido dormido. El martes emprendería su siguiente viaje de negocios. Pero esta vez todo sería diferente. Esta vez, el detective Parker le seguiría. Al otro lado de la ventana empezó a llover. Lucy cerró los ojos e intentó dormir. Le esperaba una larga semana. A la mañana siguiente se levantó temprano y se quedó un buen rato en la ducha, intentando ordenar sus pensamientos. En el espejo vio a una mujer pálida, cansada y con ojeras. ¿Cuándo había cambiado tanto? Hoy volveré tarde, dijo Martin durante el desayuno. Tengo una reunión importante. Lucy asintió, sintiendo que se le acalambraban las entrañas con cada mentira que le decía. Pero siguió desempeñando su papel de esposa atenta y desprevenida. A las 10 en punto ya estaba en el despacho del detective. Parker la recibió con un paquete de documentos ya preparado. Empezaremos la vigilancia el martes, le dijo. Pero hoy enviaré una solicitud para comprobar todas las transacciones bancarias de su marido durante el último año. Quizá encontremos algo más interesante. Lucy firmó todos los papeles necesarios. Ahora no había a dónde ir. La rueda empezaba a girar. Recuerda, dijo el detective a modo de despedida, eres más fuerte de lo que crees, y tienes derecho a saber la verdad. De regreso a la librería, Lucy pensó en cómo había cambiado su vida en el último mes. Su feliz matrimonio no era más que recuerdos y una cáscara vacía, pero tal vez fuera lo mejor. Quizá una verdad amarga es mejor que una mentira dulce. El martes, todo debía empezar. El martes por fin sabría la verdad sobre su marido. Aunque estaba asustada, Lucy se sentía preparada para saber la verdad, fuera cual fuera. 5 días pasaron como un borrón. Lucy intentó mantener la calma y comportarse como de costumbre, pero cada minuto parecía una eternidad. Martin se fue de viaje de negocios el martes por la mañana, como estaba previsto. Le dio un beso de despedida, rápido, casi mecánico, y se marchó. Y ella se quedó esperando. El detective Parker había prometido informes diarios, pero los 2 primeros días no aportaron nada sustancial. El sujeto salió de la ciudad. El sujeto se registró en un hotel. El sujeto asistió a varias reuniones de negocios. Todo sonaba bastante inocente, y Lucy empezaba a dudar de sus sospechas. Y entonces llegó el jueves. La llamada de Parker se produjo sobre las 4 de la tarde. Lucy estaba terminando su turno en la librería. Señora Brown, la voz del detective sonaba tensa. ¿Puede venir a mi despacho? Hay información que es mejor discutir en persona. A Lucy se le encogió el corazón. Por supuesto, estaré allí en 20 minutos. Se despidió de Ana, que la miró preocupada,
y corrió hacia su coche. De camino a la oficina del detective, se le pasaron por la cabeza varios escenarios, uno peor que el otro. Parker la esperaba en su despacho. Había un grueso sobremarrón sobre su mesa. «Siéntese», le dijo amablemente. «¿Quieres agua?» Lucy negó con la cabeza. «Enséñeme lo que ha encontrado». El detective abrió el sobre y sacó varias fotografías. La primera estaba tomada en el exterior del Hotel Riviera, el mismo donde supuestamente se celebraba la conferencia. En ella se veía a Martin saliendo de su coche, vestido con su mejor traje. «Fue ayer, sobre las 7 de la tarde», comentó Parker. La siguiente foto es del vestíbulo de un restaurante del hotel. Martin está en la recepción, esperando a alguien. Su rostro muestra impaciencia y... ¿alegría? Lucy no recordaba la última vez que había visto una expresión así en su rostro. Y entonces llegó la fotografía que lo cambió todo. Catherine Morton, vestida con un elegante vestido negro, se acerca a Martin. Él la abraza, la besa, no rápida y mecánicamente, como había besado a Lucy el martes por la mañana, sino apasionada y tiernamente de verdad. Lucy siente que la habitación empieza a girar ante sus ojos. «Respira hondo», le dice la voz de Parker desde lejos. «Toma, bebe un poco de agua». Le tendió un vaso y Lucy bebió unos sorbos, tratando de calmarse. «Hay más», dijo el detective con cuidado. «¿Quiere ver el resto?» Ella asintió, aunque todo en su interior gritaba, «No, no quiero ver más, no quiero ver más». Las fotos siguientes eran aún peores. Martin y Catherine cenando. Se cogen de la mano, ríen, él le da de comer con el tenedor. Martin le regala una cajita de terciopelo. A juzgar por el logotipo que lleva, se trata de la misma joyería en la que se gastó $1,800. Catherine abre el regalo y sus ojos brillan de alegría. Y luego la última foto. Entran juntos en la habitación del hotel. La hora de la foto es las 23:47. «Pasaron allí toda la noche», dice Parker en voz baja. «Se fueron juntos a las 7 de la mañana. Él fue a una reunión de negocios y ella a la oficina». Lucy guardó las fotos y se cubrió la cara con las manos. Pensó que estaba preparada para esto. Pensaba que todas sus sospechas la habían preparado para la verdad. Pero verlo con sus propios ojos era algo totalmente distinto. «Tengo algo más», continuó el detective tras una pausa. «Hemos comprobado sus horarios de trabajo. En los últimos 6 meses han viajado juntos en viajes de negocios 8 veces, oficialmente a varias conferencias y reuniones con clientes. Pero en realidad, ya basta», le interrumpió Lucy. «Ya he oído bastante». Se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal, la ciudad seguía con su vida. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, sin saber que el mundo de alguien acababa de hacerse añicos. «¿Sabes qué es peor?», dijo sin darse la vuelta. «Lo natural que se le ve con ella, como si fuera lo correcto, como si fuera lo que siempre ha querido». «No saques conclusiones precipitadas», dijo Parker con suavidad. «Lo que vemos en las fotos es solo un momento, no es toda una vida». 15 años, susurró Lucy. 15 años en los que creí que le conocía, que le entendía. Y ahora, ¿quién es el hombre de las fotografías? No lo reconozco. Volvió a la mesa y tomó de nuevo las fotografías. Ahora que se le había pasado el shock inicial, empezó a fijarse en los detalles. La corbata nueva que llevaba Martin no era la que ella le había comprado. El reloj que Catherine llevaba en la mano debía de ser el regalo de la joyería. Parecían felices. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Parker. Lucy respiró hondo. «Seguir observando. Quiero saberlo todo, cada detalle, cada mentira. Si está preparando el divorcio, tengo que estar preparada». El detective asintió. «Una sabia decisión. Las emociones son una mala guía en estos asuntos. Volverá mañana», dijo Lucy. «¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme?» «Lo mismo de siempre», respondió Parker, como si nada hubiera cambiado. «Es duro, pero necesario.
Necesitamos más información. Lucy recogió las fotos y las volvió a meter en el sobre. Ya no le temblaban las manos, sino que tenía una extraña determinación. Todo este tiempo he tenido miedo de descubrir la verdad. Pensaba que no sería capaz de soportarlo, pero ahora me siento aliviada. Al menos ya no vivo en una mentira. Parker la acompañó hasta la puerta. Usted es una mujer fuerte, S.R.A. Brown, más fuerte de lo que cree. De camino a casa, Lucy paró en el supermercado. Compró comida para la cena de la que le gusta a Martin. Mañana él volverá y ella le recibirá como siempre, con una sonrisa y cariño. Él no notará que nada ha cambiado, no sabrá que ella lo sabe todo. En casa, saca las fotos y vuelve a mirarlas detenidamente. Luego escondió el sobre en un lugar seguro, donde Martin nunca mirara. En una vieja caja de adornos navideños que habían comprado juntos en su primer año de matrimonio. Aquella noche, Lucy permaneció sentada en su dormitorio durante largo rato, mirando las fotos de las paredes. Aquí están en su boda, jóvenes, felices, seguros de su futuro. Aquí están unas vacaciones en las montañas hace 3 años. Martin la abraza y se ríen. Aquí están las últimas Navidades, las últimas vacaciones en las que todo parecía normal. El teléfono vibra. Un mensaje de Martin. Vuelvo mañana. Espero que no me hayas echado de menos. Lucy se quedó mirando la pantalla, sintiendo que se le agarrotaban las entrañas de rabia y dolor. Pero respondió con calma. Te estoy esperando. Prepararé tu cena favorita. Apagó la luz y se acostó. Mañana empezaba un nuevo capítulo de su vida, una vida en la que sabía la verdad. Y aunque era doloroso, era mejor conocer la amarga verdad que una dulce mentira. Un nuevo día comenzaba al otro lado de la ventana. Un día en el que todo estaba a punto de cambiar. Aquella noche, Lucy no durmió. Permaneció tumbada en la oscuridad, mirando al techo, con imágenes del pasado flotando ante sus ojos. Tal vez si comprendiera cuándo y dónde se habían hecho las cosas mal, le resultaría más fácil. Los recuerdos la inundaron y la llevaron 20 años atrás, al día en que conoció a Martin. Era un día cualquiera de otoño. Lucy trabajaba en una pequeña librería, la misma en la que sigue trabajando hoy. Entonces era una joven que soñaba con un gran amor y creía en los finales felices, como las novelas que vendía. Martin entró en la librería buscando un regalo para su madre. Alto, delgado y vestido con traje de negocios, enseguida le llamó la atención. No por su aspecto, aunque era atractivo, sino por la forma en que escuchaba sus recomendaciones sobre libros. A mi madre le encanta la literatura clásica, le dijo, pero quiero darle algo especial, algo que la haga ver el mundo de una forma nueva. Lucy le ofreció una colección de poemas de un poeta poco conocido pero con talento. Martin quedó impresionado por sus conocimientos literarios y su sincero entusiasmo. Hablas de libros de una forma tan fascinante que estoy dispuesto a comprar toda la librería. Se pusieron a hablar y resultó que a los dos les encantaba la música clásica, los largos paseos y el chocolate negro. Su primera cita tuvo lugar esa misma noche. Fueron a una pequeña cafetería cerca de la librería. Lucy recuerda a Martin hablando de sus sueños y planes. Acababa de empezar a trabajar en la empresa, pero ya tenía ambiciones. Quiero conseguir algo en la vida, dijo, pero no a costa de mi alma. Muchas personas se pierden en la búsqueda del éxito. Yo no quiero ser así. La ironía de estas palabras golpeó ahora a Lucy. ¿No era eso lo que le había ocurrido a él? ¿No se había perdido a sí mismo, su honestidad, su lealtad, su integridad, en la búsqueda de nuevas experiencias? Su noviazgo fue corto pero intenso. Iban al teatro, a conciertos y hablaban mucho de libros y arte. A Martin le encantaba escucharla hablar de sus novelas favoritas y ella admiraba sus conocimientos de jazz. 6 meses después, le propuso matrimonio. Ocurrió en la misma cafetería donde habían tenido su primera cita. Lucy recordaba cada detalle de aquella velada. El aroma del café,
la suave luz de las lámparas, el temblor de su voz cuando sacó el anillo. «No puedo prometerte riquezas ni lujos», le dijo, «pero prometo ser honesto y fiel. Prometo amarte todos los días de nuestra vida». Lucy sonrió amargamente al recordar aquellas palabras. ¿Qué quedaba de aquellas promesas? La boda fue modesta. Ninguno de los dos quería una celebración fastuosa. Los padres de Lucy ayudaron en la organización y la madre de Martin. Lucy pensó en su suegra y sintió que se le apretaba el corazón. Margaret Brown nunca ocultó su descontento con la elección de su hijo. ¿Una ayudante de librería?, decía con desdén. Martin, podrías haber encontrado a alguien más adecuado. Pero entonces Martin la defendió. Dijo que la educación y el estatus no son lo más importante, que la belleza y la sinceridad son más importantes. ¿A dónde fue ese Martin? Los primeros años de su matrimonio fueron felices. Compraron una casita, no en un barrio prestigioso, pero acogedora y luminosa. Juntos amueblaron todas las habitaciones, plantaron flores en el jardín y soñaron con tener hijos. Martin trabajaba mucho, pero siempre encontraba tiempo para ella. Todos los domingos desayunaban juntos, comentando los planes para la semana. Hablaba de su trabajo, le consultaba las decisiones importantes, compartía sus dudas y sus victorias. Lucy siguió trabajando en la librería, no por dinero, sino porque le gustaba. Martin la apoyaba y le decía que admiraba su dedicación a su negocio favorito. «¿Sabes?», le dijo una vez, «te envidio. Haces lo que realmente amas, y yo a veces me siento como si corriera en círculos, intentando alcanzar las expectativas de los demás». Quizá fue entonces cuando empezó todo. Quizás fue entonces cuando desarrolló esa insatisfacción con su vida que más tarde le llevó a Catherine. Lucy recordó cómo su vida juntos empezó a cambiar gradualmente. Al principio, solo eran pequeñas cosas. Él se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, hablaba menos de sus asuntos, se volvía más irritable. Ella intentó hablar con él. «Martin, ¿qué te pasa? Últimamente pareces tenso». «No pasa nada», respondió él. «Es que he estado trabajando mucho. No entiendes la presión a la que estoy sometido». Y ella retrocedía sin querer presionar, temerosa de parecer molesta. Quizás ese fue su error. Tal vez debería haber insistido, hacerle hablar. Hace 5 años le ascendieron. Se convirtió en jefe de departamento y empezó a ganar más dinero. Podrían haberse mudado a una casa más grande, pero decidieron quedarse en la suya. Demasiados recuerdos estaban asociados a este lugar. Fue entonces cuando empezaron los viajes de negocios. Al principio, rara vez. Una vez cada 2 o 3 meses. Luego, cada vez más a menudo. Martin decía que era necesario para el desarrollo de su carrera, que no podía rechazar tales oportunidades. «Lo hago por nosotros», dice, «para que podamos vivir mejor». Ahora resulta que estaba construyendo una vida mejor con otra persona. Con una joven y ambiciosa Catherine, que al parecer comprendía mejor sus nuevas aspiraciones y deseos. Lucy se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La luna iluminaba el jardín, donde todos los arbustos y árboles habían sido plantados con su esfuerzo conjunto. ¿Cuántos planes habían hecho mientras trabajaban en este jardín? ¿Cuántas conversaciones habían tenido? ¿Cuántos sueños habían compartido? Sacó una vieja foto del álbum, su boda. El joven Martin la miraba con tanto amor y ternura que se le partía el corazón. ¿Era realmente un juego? ¿Era capaz de semejante mentira incluso entonces? No, decidió Lucy. Entonces había sido real. Que Martin la amaba de verdad, que realmente quería pasar el resto de su vida con ella. Pero en algún momento se había perdido a sí mismo, había perdido su amor. Tal vez si ella hubiera sido diferente, más ambiciosa, más secular. Pero este pensamiento solo le enfurecía. ¿Por qué debía culparse por su traición? ¿No había sido una esposa fiel? ¿No le había apoyado en todo? Afuera empezaba a amanecer.
Lucy se acercó al espejo y contempló su reflejo durante largo rato. Sí, había cambiado con los años, tenía arrugas alrededor de los ojos y canas en el pelo. Pero, ¿es una razón para engañarla? Recordó a Catherine, joven, guapa, segura de sí misma. ¿Era realmente todo cuestión de edad? ¿Están los hombres condenados a buscar mujeres más jóvenes, huyendo de su propio envejecimiento? No, decidió Lucy. No se trata de eso, se trata de elección. Martin había hecho su elección, consciente, deliberadamente y paso a paso, destruyendo su matrimonio. Y ahora es el momento de que ella tome su propia decisión. Y ya no será una víctima de las circunstancias, no esperará a que él decida su destino, tomará las riendas de su vida. Lucy sacó su diario y empezó a escribir. Todos los recuerdos, todos los momentos de sus vidas en los que había notado cambios pero los había ignorado. Era doloroso, pero necesario. Para entender el futuro, era necesario mirar con honestidad al pasado, y un nuevo día comenzaba al otro lado de la ventana, un día en el que tenía que empezar a escribir una nueva historia de su vida, sin mentiras ni autoengaños. Y aunque le daba miedo, por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente viva. Las fuertes gotas de lluvia tamborileaban sobre los cristales de la librería, creando una melancólica melodía de mañana otoñal. Lucy estaba de pie junto al escaparate, ordenando a los recién llegados, cuando el timbre sobre la puerta anunció la llegada de un visitante. Una elegante mujer de mediana edad vestida con un caro traje de negocios entró en la librería. Llevaba el pelo castaño impecablemente peinado y su rostro mostraba un cansancio que ni siquiera su caro maquillaje podía ocultar. «Buenos días», dijo la mujer, sacudiéndose las gotas de lluvia de su paraguas. «¿Tienen ustedes un departamento de psicología?» «Sí, claro», respondió Lucy. «Permítame que le enseñe el lugar». Mientras caminaban entre las estanterías, Lucy se dio cuenta de que la visitante hacía girar nerviosamente su anillo de casada en el dedo, un gesto que últimamente le resultaba tan familiar. «¿Está buscando algo en particular?», preguntó Lucy cuando llegaron a la sección adecuada. La mujer vaciló. Para ser sincera, no lo sé. ¿Quizá algo sobre cómo superar una traición? Sus miradas se cruzaron y Lucy vio en los ojos de la desconocida el mismo dolor que veía en su propio reflejo en el espejo cada mañana. «¿Sabes?», dijo Lucy en voz baja, «tenemos un descanso en 20 minutos. Tal vez, ¿le gustaría tomar un café?». Así fue como Lucy conoció a Victoria Hall, la mujer de uno de los directores de la empresa donde trabajaba Martin. Se sentaron en una pequeña cafetería frente a una librería y Victoria contó su historia. «Richard siempre ha sido un adicto al trabajo», dice mientras remueve el café que lleva mucho tiempo frío. «Pero en los últimos 6 meses todo se ha vuelto completamente insoportable. Constantes viajes de negocios, llamadas tardías, algunas reuniones secretas». Lucy sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. ¿Viajes de negocios? ¿Ha dicho que su marido suele hacer viajes de negocios? Sí, Victoria asintió. Sobre todo últimamente. Dice que es por un nuevo gran proyecto de la empresa. Pero sacó el teléfono del bolso y le enseñó una foto a Lucy. «Me la ha enviado un amigo. Fue tomada la semana pasada en el restaurante La Belle. Richard estaba supuestamente de viaje de negocios en la capital». Lucy se quedó helada. En la foto no solo aparecía Richard Hall, había 2 parejas sentadas a la mesa, Richard con una joven morena y Martin y Catherine. ¿Es tu marido?», preguntó Victoria al notar la reacción de Lucy. Lucy asintió, incapaz de pronunciar palabra. 1000 pensamientos pasaban por su cabeza. Resulta que esto no es solo un asunto casual. Se trata de todo un sistema, una conspiración en la que están implicadas varias personas de la empresa. «Me parece una loca coincidencia», susurró Victoria. «¿Es realmente posible? Que nuestros maridos...» «He contratado a un detective privado.
la interrumpió Lucy. Tengo pruebas. Fotos, registros telefónicos, extractos bancarios. Victoria se enderezó en su silla. ¿Un detective? Cuéntamelo todo. Pasaron las 2 horas siguientes intercambiando información. Resultó que el plan era mucho más complicado de lo que Lucy pensaba. Richard y Martin se cubrían mutuamente, creando coartadas para sus viajes de negocios. Sus amantes, Catherine y Natalie, el nombre de la morena que estaba con Richard, trabajaban en distintos departamentos de la empresa, pero ambas habían sido ascendidas en los últimos meses. Utilizan tarjetas de crédito corporativas para sus diversiones, explicó Victoria. Gastan en reuniones de negocios y gastos de hospitalidad. Trabajo en un banco, así que sé cómo se hace. Lucy sacó su libreta y empezó a anotar. Cada detalle podía ser importante. ¿Sabes que están planeando una gran reorganización de la empresa?, continuó Victoria. Richard lo soltó una vez. Quieren crear un nuevo departamento. ¿Y adivina quién va a dirigirlo? Catherine, respondió Lucy, sintiendo frío en su interior. Así es, y Natalie será su adjunta. Todo está pensado hasta el último detalle. Lucy recordó el pago que Martin había hecho al bufete. Están preparando el divorcio, dijo. Al menos mi marido ya está consultando con abogados. Victoria sonrió con amargura. Richard también. Encontré los documentos en su despacho. Quiere dividir la propiedad antes de que le den un ascenso y le suban el sueldo. Un plan típico. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué puedo hacer? Victoria se encogió de hombros. Tenemos un acuerdo prenupcial. Richard pensó en todo entonces. No tenemos un acuerdo prenupcial, dijo Lucy. Y no voy a rendirme así como así. Le contó a Victoria lo de la detective Parker, las pruebas que había reunido y su plan de acción. Has hecho un gran trabajo, dijo Victoria con respeto. Nunca se me habría ocurrido contratar a un detective. Acompáñame, se ofreció de repente Lucy. Parker es un profesional. Él también puede ayudarte, y juntos podemos reunir más pruebas. Victoria miró por la ventana durante largo rato, observando la lluvia. Estoy harta de ser una víctima. Estoy harta de fingir que no noto nada. Quizá tengas razón. Quizá sea hora de pasar a la acción. Acordaron reunirse con el detective al día siguiente. Antes de irse, Victoria abrazó a Lucy con fuerza. Gracias. Creía que estaba sola en esta situación. Creía que iba a volverme loca por estas mentiras y la soledad. Ya no estamos solas, respondió Lucy. Y ya no somos víctimas. Esa noche, al llegar a casa, Lucy se sentó en el jardín durante largo rato, pensando en todo lo que había aprendido. La imagen se hizo más clara y desagradable. No se trataba solo de una traición, sino de una operación cuidadosamente planeada en la que todos habían participado. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Martin. Cariño, sonaba cansado. Mañana tengo una reunión importante. No me esperes hasta tarde. Por supuesto, cariño, respondió con calma. Buena suerte en la reunión. Al colgar el teléfono, Lucy sintió que la invadía una fría determinación. No más mentiras, no más manipulaciones. Era hora de actuar. Marcó el número del detective Parker. Señor Parker, tengo nueva información y vamos a tener otro cliente. Cuando terminó la llamada, estaba completamente oscuro. La lluvia había cesado y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Lucy miró su anillo de boda, símbolo de promesas que resultaron ser mentiras. Pero ahora todo sería diferente. Ahora sabía la verdad y tenía un aliado. Sacó su diario y empezó a anotar todo lo que había aprendido hoy. Cada detalle podía ser importante en el futuro. Y el futuro era muy diferente de lo que había imaginado ayer. Se encendió una luz en la ventana de enfrente. Los vecinos volvían a casa. Una familia normal, una noche normal. Lucy pensó en cuántas otras mujeres están sentadas en sus casas ahora mismo, sospechando que algo va mal, pero temiendo descubrir la verdad. ¿Cuántas historias más como la suya? El teléfono volvió a sonar
Esta vez era Victoria. Lo he pensado. Mañana a las 10 en casa del detective. A las 10, confirmó Lucy. Todo irá bien. ¿Sabes?, dijo Victoria antes de despedirse. Por primera vez en meses, me siento esperanzada. Lucy también lo sintió. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía una víctima indefensa de las circunstancias. Tenía un plan, tenía aliados y sabía qué hacer a continuación. Subió a su dormitorio y miró su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba parecía cansada, pero había determinación en sus ojos. La determinación de una persona que ya no teme a la verdad y está dispuesta a luchar por su futuro. Un nuevo día comenzaba al otro lado de la ventana. Un día que iba a ser el comienzo de una nueva etapa en su vida. Y esta vez no estaba sola. La llamada del detective Parker llegó en el momento más inoportuno. Lucy estaba atendiendo a un cliente en la librería. Cuando vio el nombre en la pantalla, sintió que el corazón se le aceleraba. Parker nunca llamaba en balde. «Ana», le dijo a su colega, «¿puedes sustituirme 5 minutos?» Lucy cogió la llamada con manos temblorosas. «Señora Brown», la voz del detective sonaba tensa. «¿Puede venir a mi despacho ahora mismo? Hay una información urgente que necesita ver inmediatamente». Lucy preguntó sintiendo que el miedo le atenazaba la garganta. Se trata de las finanzas conjuntas con su marido. La situación es crítica. 20 minutos más tarde, Lucy estaba sentada en el despacho del detective. Parker parecía cansado, pero concentrado. Una gruesa carpeta de documentos yacía sobre la mesa frente a él. «Anoche mis colegas completaron una investigación financiera. Empezó sin preámbulos. Lo que encontramos va mucho más allá del habitual adulterio». Abrió la carpeta y empezó a exponer los documentos. «Aquí están los extractos bancarios de su marido de los últimos 6 meses. Preste atención a estas transacciones». Lucy se inclinó sobre los papeles. Los números bailaban delante de sus ojos, pero poco a poco empezó a hacerse una idea. «Hace 3 semanas, Martin abrió una nueva cuenta en otro banco», explicó el detective. Empezó a transferir gradualmente dinero de su cuenta conjunta a esta cuenta, en pequeñas cantidades, para no llamar la atención. «¿Cuánto?», preguntó Lucy en voz baja. «De momento, $120,000. Lucy sintió que la habitación empezaba a dar vueltas delante de ella. 120,000 era casi todos sus ahorros conjuntos en 15 años de matrimonio. «Pero eso no es todo», continuó Parker. «La semana pasada solicitó un préstamo contra tu casa. ¿Qué?». Lucy levantó la vista bruscamente. «Pero no puede hacerlo sin mi consentimiento». «Sí puede», respondió el detective con gravedad. «Según los documentos que hemos encontrado, hace 3 meses supuestamente firmaste un poder que le daba derecho a disponer de todos los bienes comunes. Yo no firmé nada. Claro que no. Es falso. Una muy buena, pero sigue siendo una falsificación». Lucy sintió que la ira empezaba a invadirla. Esto ya no era solo una traición, era un crimen. «Hay algo más». Parker sacó otros documentos. «Hemos comprobado la empresa en la que trabaja su marido. Dentro de 2 semanas habrá una importante reorganización. Martin obtendrá un ascenso y un importante aumento de sueldo, pero quiere finalizar el divorcio antes para no tener que compartir los nuevos ingresos». «¿Y Catherine?», preguntó Lucy. «¿Ella sabe todo esto?». «No solo lo sabe». El detective le mostró otro documento. «Está ayudando activamente. Estos documentos los ha preparado el bufete de abogados donde trabaja su prima. Han pensado en todo, hasta en el más mínimo detalle». Lucy se levantó y se acercó a la ventana. Fuera hacía un día soleado. La gente se apresuraba a sus asuntos. La vida seguía como siempre. Y su mundo volvía a estar patas arriba. «¿Qué hago?», preguntó sin darse la vuelta. «Tenemos 2 opciones», responde Parker. «La primera es ir a la policía. La falsificación es un delito, pero será un proceso largo, con investigaciones y juicios. Y la segunda,
La segunda es utilizar esta información como palanca en el divorcio. Tenemos pruebas suficientes para obligarle a aceptar tus condiciones. Lucy volvió a la mesa y se sentó. Se sintió extrañamente tranquila, el tipo de calma que llega cuando tus peores sospechas se confirman y ya no hay necesidad de dudar. Cuéntame más sobre la segunda opción. Durante las 2 horas siguientes, elaboraron un plan de acción. Parker les explicó los entresijos legales, les mostró qué documentos preparar y qué pasos dar. Lo más importante es actuar con rapidez, recalcó, antes de que pudiera pedir un préstamo y retirar el resto del dinero. ¿Y Victoria?, preguntó Lucy. ¿Su marido también está implicado en este plan? Sí, asintió el detective. Encontramos transacciones financieras similares en su caso. Parece haber sido una estrategia común. Lucy sacó su teléfono y escribió un mensaje a su amiga. Tenemos que vernos urgentemente. Tengo información importante. Tienes que tener mucho cuidado, advirtió Parker. No demuestres que sabes algo. Sigue comportándote como siempre. No te preocupes, sonrió Lucy con amargura. He aprendido a interpretar el papel de esposa crédula. Metió todos los documentos en el bolso. Había mucho trabajo por hacer. Una cosa más, dijo la detective cuando estaba en la puerta. Hemos puesto vigilancia en su cuenta bancaria. Si intenta hacer más transacciones, lo sabremos enseguida. De camino a casa, Lucy pasó por el banco y abrió una nueva cuenta a su nombre. Retiró todos sus ahorros personales de la cuenta conjunta. No era mucho, pero era un comienzo. En casa, se pone al ordenador y empieza a organizar toda la información. Crea carpetas separadas para documentos financieros, fotografías y grabaciones de conversaciones. Todo tenía que estar perfectamente organizado. Suena el teléfono. Es Victoria. Recibí tu mensaje, dijo. ¿Qué ocurre? Por teléfono no, respondió Lucy. Quedamos dentro de 1 hora en la cafetería. La cafetería estaba tranquila, era por la tarde y había pocos clientes. Se sentaron en una mesa alejada y Lucy empezó a hablar. Con cada palabra, el rostro de Victoria se ponía cada vez más tenso. Los modernos Bonnie y Clyde. Sonrió amargamente cuando Lucy terminó. Solo que en lugar de robar bancos, roban a sus propias esposas. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sugirió el detective, respondió Lucy con firmeza. Reuniremos todas las pruebas y atacaremos al mismo tiempo. No esperan que trabajemos juntos. Permanecieron en la cafetería otras 2 horas, desarrollando un plan de acción conjunto. Estaba anocheciendo cuando se marcharon. Me alegro de que nos hayamos conocido. Juntas somos más fuertes. En casa, Lucy se llevó una sorpresa. Martin llegó antes de lo habitual. Cariño, le dijo, besándole la mejilla. Creo que tenemos que hablar de nuestras finanzas. Lucy sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma. Por supuesto, cariño. ¿Qué te preocupa exactamente? Creo que deberíamos reestructurar nuestros ahorros. Quizá deberíamos pedir un préstamo sobre la casa. Las condiciones son muy favorables ahora. Ya está, pensó Lucy. Allá vamos. Es una gran decisión, dijo en voz alta. ¿Podemos hablarlo el fin de semana? Quiero pensármelo. Martin pareció satisfecho con su respuesta. Por supuesto, cariño. No hay prisa. Si lo supieras, pensó Lucy mientras le veía subir las escaleras. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Los números, los hechos y los detalles del plan le daban vueltas en la cabeza. Pensó en todos los años que había confiado plenamente en él, en cómo había utilizado esa confianza. Pero ahora todo sería diferente. Ahora sabía la verdad y estaba dispuesta a luchar. Por sí misma, por sus derechos, por su futuro. Un nuevo día comenzaba al otro lado de la ventana. Un día que la acercaba a un momento decisivo, y esta vez estaba preparada. El lunes comenzó como de costumbre. Lucy preparaba el desayuno, Martin se apresuraba para ir a trabajar, pero ambos sabían que ese día iba a ser especial.
El brillante sol de otoño brillaba al otro lado de la ventana, tiñendo la cocina de una luz dorada. Lucy miraba a Martin tomarse el café y pensaba en lo bien que había aprendido a ocultar sus verdaderos sentimientos. «Hoy tengo una reunión importante», dijo Martin mirando el teléfono. «No esperes que vuelva pronto». «Por supuesto, cariño», respondió Lucy con calma. «Buena suerte en la reunión». Sabía que no habría reunión. El detective Parker le había dicho que Martin había hecho una reserva en la Belle para esta noche a las 8, para 2. En cuanto Martin se fue, Lucy llamó a Victoria. «¿Estás lista?» «Sí». La voz de su amiga sonaba tensa pero segura. «Richard también se ha ido. ¿Nos vemos en casa del abogado a las 10? «Sí. Parker ya está allí, preparando los documentos». Durante la última semana se habían estado preparando cuidadosamente para este día. Cada documento, cada prueba había sido comprobada varias veces. Nada podía salir mal. A las 10 de la mañana, Lucy estaba sentada en el espacioso despacho de la abogada Margaret Stevens, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante y fama de ser la mejor abogada de familia de la ciudad. «Vamos a repasar de nuevo todos los documentos», dijo Margaret, extendiendo los papeles sobre su escritorio. «Extractos bancarios, pruebas de fraude financiero, fotografías, grabaciones de conversaciones. Todo esto será muy útil en el juicio». «¿En el juicio?», preguntó Victoria, que estaba sentada junto a Lucy. «¿Crees que llegaremos a eso?» «Espero que no», respondió el abogado. «Con las pruebas que tenemos, es más probable que sus maridos acepten nuestras condiciones, pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa», añadió el detective Parker, que estaba sentado en un rincón del despacho. «Según mi información, están planeando una reunión importante esta noche. Quizá allí discutan los últimos detalles de sus planes». «Entonces, vayamos según lo planeado», dijo Margaret. «A las 7 de la tarde les enviaré un correo electrónico oficial y a las 8 estaremos en el restaurante», terminó Lucy. El día se hizo interminable. Lucy fue a trabajar a la librería, tratando de mantenerse ocupada con su rutina habitual. Ana notó su tensión. «¿Estás bien? ¿Estás pálida?» «Sí», respondió Lucy. «Es que ha sido un gran día». A las 6 de la tarde fue a casa a cambiarse. Eligió un vestido negro, el mismo que Martin le había regalado por su último cumpleaños. ¡Qué ironía! A las 15:08, Lucy y Victoria estaban sentadas en el coche frente al restaurante La Belle. El detective Parker vigilaba la entrada desde otro coche. «Han llegado», dijo por teléfono, junto con Catherine y Natalie, tal como esperábamos. Lucy respiró hondo. «¿Estás lista?» Victoria asintió. «Más que nunca». Salieron del coche y se dirigieron a la entrada del restaurante. El portero les abrió la puerta y el cálido ambiente del restaurante los envolvió. Martin fue el primero en fijarse en ella. Su rostro cambió. Primero sorpresa, luego miedo, después un intento de recomponerse. «¿Lucy?» Se levantó de la mesa. «¿Qué haces aquí?» «Buenas noches, querido», respondió ella con calma. «Espero que no estemos interrumpiendo tu reunión de negocios». Catherine intentó levantarse, pero Lucy la detuvo con un gesto. «Oh, no, por favor, quédate. Lo que tengo que decir concierne a todos los presentes. Richard Hall parecía haber visto un fantasma. ¿Victoria? ¿Eres...?» «Sí, querida», respondió Victoria con una sonrisa gélida. «Yo también estoy aquí». Lucy sacó un sobre del bolso. «Sabes, es algo interesante. Cuando empiezas a escarbar lo suficiente, siempre encuentras algo inesperado. Por ejemplo, empezó a colocar fotografías sobre la mesa, reuniones secretas, o sacó extractos bancarios, transacciones financieras interesantes. ¿Qué significa esto?» A Martin le temblaba la voz. «Significa», intervino Victoria, «que tu jueguecito se ha acabado. Lo sabemos todo. Sobre los viajes de negocios, los documentos falsos, los planes para retirar el dinero.
Catherine intentó decir algo, pero Lucy la interrumpió. Y también sabemos lo de la reorganización de la empresa. Es un gran plan. Primero divorciarse, retirar todo el dinero y luego conseguir un ascenso y nuevos ingresos. Es brillantemente simple. Martin intentó tomar el control de la situación. Lucy, hablemos de esto en casa. Este no es el lugar... Oh, no. Ella le interrumpió. Este es exactamente el lugar adecuado. Aquí es donde celebrabas tus reuniones secretas, donde planeabas la mejor manera de engañar a tus esposas, así que aquí es donde vamos a hablar. Sacó otro sobre. Hace media hora deberías haber recibido cartas de nuestro abogado. Te aconsejo que las leas con atención, especialmente la parte sobre la responsabilidad penal por falsificación. Richard cogió su teléfono. Su cara se puso blanca como la tiza. Esto es un farol. No podéis... Podemos, replicó Victoria con calma. Tenemos todas las pruebas, y si no aceptas nuestras condiciones, la policía tendrá estos documentos mañana por la mañana. Natalie se levantó de repente. No me involucraré en esto. Richard, dijiste que todo estaba acordado. Siéntate, ladró Richard, pero ya era demasiado tarde. Natalie cogió su bolso y se dirigió rápidamente a la salida. Catherine estaba sentada en silencio, agarrada a una servilleta. Su impecable maquillaje no podía ocultar el miedo en sus ojos. «Tienes elección», continuó Lucy. «Puedes aceptar nuestras condiciones de divorcio, un reparto justo de los bienes, sin reclamaciones, con total revelación de todas las transacciones financieras. ¿O qué?», preguntó Martin. «O mañana por la mañana, no solo la policía, sino también la dirección de la empresa se enterará de todo tu fraude. ¿Crees?» Miró directamente a los ojos de Catherine, «que conseguirás ese ascenso cuando descubran cómo te lo has ganado?» El restaurante estaba en silencio. Incluso los camareros parecían contener la respiración. «Tienes hasta mañana a mediodía», dijo Victoria poniéndose en pie. «Nuestro abogado estará esperando tu respuesta». Lucy también se levantó. Miró por última vez al hombre que una vez había amado. «Sabes, Martin, llevo mucho tiempo pensando en lo que hice mal, en qué me equivoqué. Pero ahora me doy cuenta de que no soy yo. Se trata de ti. Tu avaricia, tus mentiras, tu egoísmo». Puso su anillo de boda sobre la mesa. «Adiós, y no intentes volver a casa esta noche. Ya han cambiado las cerraduras». Victoria y ella salieron del restaurante con la cabeza bien alta. Fuera las esperaba el detective Parker. «Has estado brillante», dijo respetuosamente. «¿Crees que aceptarán nuestras condiciones?», preguntó Victoria. «Por supuesto, tienen demasiado que perder». Lucy subió al coche y respiró profundamente el aire del atardecer. Por primera vez en meses, se sintió verdaderamente libre. «¿Sabes?», dijo Victoria mientras se sentaba a su lado. «Nunca pensé que estaría agradecida de que mi marido me engañara, pero si no hubiera sido por eso, nunca te habría conocido, y nunca me habría dado cuenta de lo fuerte que soy». Lucy sonrió. «Los dos somos fuertes, y ahora lo sabemos». Fueron a casa de Lucy, una casa que ahora tenía cerraduras nuevas y una vida nueva. Victoria se quedó a dormir. Estuvieron sentadas en la cocina mucho rato, bebiendo vino y hablando del futuro. A la mañana siguiente, el abogado dijo que Martin y Richard habían aceptado todas las condiciones. No podían arriesgar sus carreras ni sus reputaciones. Un mes después, Lucy vendió la casa, demasiados recuerdos, y compró un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Siguió trabajando en la librería, pero ahora era su propia librería. Se la había comprado al antiguo propietario. A veces, cuando pasaba por delante del restaurante La Belle, se acordaba de aquella noche. Pero ahora esos recuerdos no le causaban dolor, solo un sentimiento de orgullo por sí misma y de gratitud por haber encontrado la fuerza para luchar por su felicidad. La vida continuaba, y era hermosa, sin mentiras, sin miedo, sin necesidad de fingir ser otra persona. Solo la vida de una mujer libre y fuerte que sabía lo que valía.
2 años pasaron como un día. Lucy estaba en el escaparate de su librería, mirando cómo el viento otoñal agitaba las hojas caídas. Le encantaba esta época del año, época de cambios y nuevos comienzos. Su vida había cambiado radicalmente a lo largo de los años, pero todos los cambios habían sido a mejor. La librería prosperaba. Cuando Lucy se convirtió en su propietaria, renovó por completo el interior. Creó un acogedor rincón de lectura con sillones mullidos y café siempre recién hecho, y organizó veladas literarias semanales. Ahora no era solo un lugar donde se vendían libros, sino un verdadero centro cultural en su barrio. Anna se quedó a trabajar con ella, y ahora no eran solo colegas, sino verdaderas socias. Juntas desarrollan nuevas ideas para el desarrollo del negocio, celebran los éxitos y superan las dificultades. El pequeño apartamento en el centro de la ciudad se convirtió en un verdadero refugio. Lucy lo decoró con colores claros, muchas estanterías y acogedores rincones de lectura. Le encantaba su balcón, donde cada mañana tomaba café y contemplaba el despertar de la ciudad. Victoria y ella siguieron siendo las mejores amigas. Después del divorcio, Victoria abrió su propia empresa de consultoría y ahora ayudaba a otras mujeres a resolver sus problemas financieros. A menudo se reunían para beber vino, recordar el pasado y reírse de lo ingenuas que habían sido. Lucy no había oído hablar mucho de Martin, solo sabía que nunca lo habían ascendido. Al parecer, el escándalo había influido en la decisión de la dirección. Se mudó a otra ciudad con Catherine, pero su relación no duró mucho. Como decía Victoria, las relaciones construidas sobre mentiras rara vez son fuertes. Pero el mayor cambio en la vida de Lucy fue un encuentro inesperado que tuvo lugar 6 meses atrás. Ese día, ella era la anfitriona de una velada literaria dedicada a la poesía contemporánea. Entre los invitados había un hombre que le llamó la atención no solo por sus profundos conocimientos de literatura, sino también por su sonrisa sincera y sus ojos amables. Timothy Baker era profesor de literatura en la universidad local. Venía a menudo a la librería y poco a poco sus conversaciones sobre libros se convirtieron en algo más. Al principio, solo tomaban café después de las veladas literarias, luego empezaron a ir juntos a conciertos y exposiciones. Lucy luchó contra sus miedos durante mucho tiempo. Después de la traición de Martin, le resultaba difícil confiar en los hombres. Cada muestra de atención despertaba sospechas. Cada cumplido le parecía poco sincero. Pero Timothy era diferente. Se tomaba su tiempo, no la presionaba y simplemente estaba ahí para ella. Habló de su trabajo, de sus alumnos, de los libros que leía. Compartía sus pensamientos y escuchaba con atención. Y poco a poco, día a día, el muro de desconfianza empezó a desmoronarse. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Timothy la cogió de la mano. Lucy quiso apartarse, un viejo reflejo, pero algo la detuvo. Tal vez fue la sinceridad de sus ojos, o el calor de su mano, o simplemente el darse cuenta de que ya no quería vivir con miedo. «Conozco tu pasado», dijo entonces, «y comprendo tus dudas, pero quiero que sepas que no tengo prisa. Tenemos todo el tiempo del mundo». Estas palabras tocaron algo muy dentro. Por primera vez en mucho tiempo, Lucy se permitió creer que el amor verdadero era posible. Llevaban saliendo 3 meses. Timothy venía a menudo a la librería con sus alumnos y organizaba tertulias literarias. Por las tardes podían hablar durante horas sobre libros, arte y la vida. Lucy seguía teniendo miedo. A veces, cuando se despertaba por la noche, sentía que volvían sus viejos temores, pero ahora sabía cómo afrontarlos. Había aprendido a confiar en su intuición y en su corazón. Hoy era un día especial, el aniversario de la apertura de la renovada librería. Lucy organizó una pequeña celebración para los clientes habituales. Timothy la ayudó en la organización y ahora recibían juntos a los invitados. Al verle hablar con los visitantes, Lucy sintió que su corazón se llenaba de calidez.
Era tan natural, tan sincero. Cuando reía, sus ojos brillaban con una luz especial. Victoria, que también había acudido a la fiesta, la llevó aparte. «Te mereces esta felicidad, ¿sabes?» Lucy sonrió. «Lo sé, ahora lo sé». Más tarde, cuando todos los invitados se habían marchado, ella y Timothy se sentaron en su rincón favorito de la librería. Él le leía poesía, su nueva afición, y ella escuchaba su voz y pensaba en lo extraña que es la vida. «¿En qué estás pensando?», le preguntó él al notar su mirada pensativa. «En cómo está cambiando todo», respondió ella. «Hace 2 años pensaba que mi vida se había acabado, y ahora sé que no ha hecho más que empezar». Le cogió la mano y ella no se apartó. Al contrario, apretó sus dedos con más fuerza. Al otro lado de la ventana empezaba a llover de nuevo, pero la librería era cálida y acogedora. Olía a café, a libros y a felicidad. Lucy pensó en todo lo que había pasado en los 2 últimos años. Dolor y alegría, pérdidas y ganancias, miedo y esperanza. Pensó en cómo había cambiado. La antigua Lucy, que tenía miedo a la soledad y hacía la vista gorda ante lo evidente, era cosa del pasado. La nueva Lucy era una mujer fuerte, segura de sí misma, que sabía lo que quería de la vida. Su librería no era solo un negocio, sino un verdadero sueño. Planeaba abrir una sección infantil con lecturas periódicas para niños. Timothy ya se había ofrecido a ayudar. Se le daban muy bien los niños. También empezó a escribir. Al principio era solo un diario, una forma de entender sus sentimientos. Pero poco a poco las anotaciones se convirtieron en algo más. Quizá algún día se convierta en un libro. La historia de una mujer que encontró la fuerza para empezar de nuevo. Timothy la apoyó en su empeño. Era el primer lector de sus textos, y sus consejos siempre eran valiosos. «Sabes», le dijo una vez, «tienes una voz especial. Escribes sobre el dolor de una forma que da esperanza a los demás». Estas palabras significaban mucho para ella. Tal vez ese era el sentido de todo lo que había pasado. Convertir su propio dolor en algo que pudiera ayudar a los demás. La vida continúa. Cada día traía algo nuevo. Nuevos libros, nuevos encuentros, nuevas oportunidades. Y Lucy estaba preparada para todo lo que le esperaba. Ya no tenía miedo del futuro. No tenía miedo de confiar y amar. No tenía miedo de ser ella misma. Ahora sabía que la verdadera felicidad no consiste en encontrar la pareja perfecta o crear la vida perfecta. La verdadera felicidad es ser fiel a ti misma, a tus sueños y a tu corazón. Y mirando a Timothy, que aún la cogía de la mano, Lucy se dio cuenta de que su historia no había hecho más que empezar, y será una historia hermosa. La vida siempre nos pone a prueba, pero he aprendido una cosa: cada prueba tiene un propósito. Depende de nosotros encontrar la fuerza para atravesar las dificultades o dejar que nos rompan. Cuando todo parece desesperado, es importante encontrar apoyo incluso en las cosas más pequeñas. En una taza de café caliente, en el consuelo de la página de un libro, en la sonrisa sincera de un amigo. A partir de esas pequeñas cosas comienza una nueva vida. Antes tenía miedo a la soledad. Me parecía que estar solo era lo peor que me podía pasar. Pero ahora sé que la soledad puede ser un regalo. Es un tiempo en el que puedes escucharte a ti mismo, comprender tus verdaderos deseos y construir una vida basada en ellos. Fue este periodo el que me permitió encontrarme a mí misma, dejar atrás el pasado y mirar al futuro con renovado vigor. La traición fue la prueba más dolorosa de mi vida, pero ahora la miro de otra manera. Me mostró la verdad, me dio el impulso para cambiar y me hizo darme cuenta de que merezco más. Sí, fue duro, pero gracias a ello pude dejar atrás la relación que me estaba destruyendo, y ahora ya no permitiré que nadie dicte quién soy y cómo vivo. Mi salvación fue pasar a la acción. Lo más difícil fue dar el primer paso, admitir que sí, que sería difícil, pero que tenía que intentarlo. Ese paso fue la librería.
Puse todo de mí en ella y se convirtió no solo en un negocio, sino en un lugar que simboliza mi renacimiento. Cada detalle, desde un acogedor rincón de lectura hasta las veladas poéticas, ha pasado a formar parte de mi nuevo yo. El cambio requiere tiempo y valor. A veces pensaba que no podría afrontarlo, que era demasiado difícil, pero siempre encontré fuerzas en las pequeñas victorias. Cuando un cliente salía de la librería con una sonrisa, cuando un amigo me decía palabras de apoyo, me inspiraba para seguir adelante, y me di cuenta de que ningún gran éxito llega sin pequeños pasos. Recuperar la confianza y aprender a amar de nuevo fue lo más difícil para mí, pero pude hacerlo con la persona adecuada. No me exigió más de lo que yo podía dar. Estuvo a mi lado, ayudándome a volver a creer en la sinceridad paso a paso. Y ahora lo sé, el amor verdadero no presiona, no hiere, cura y da libertad. Mi historia es una historia sobre cómo podemos convertir nuestras heridas en una fuente de fortaleza. Cada dolor, cada golpe es una oportunidad para aprender, para crecer, para hacernos más fuertes. Podemos dejar que las dificultades nos quiebren, o podemos elegir un camino diferente, el camino de luchar por nosotros mismos, por nuestro futuro, por nuestra felicidad. Ahora ya no tengo miedo. No tengo miedo a estar sola, no tengo miedo al cambio, no tengo miedo a amar. Sé que cada paso, incluso el más pequeño, importa, y creo que lo mejor está por llegar. La vida es movimiento constante, cambio constante. Me planteará retos, pero ahora estoy preparada para ellos, porque la verdadera fuerza empieza cuando nos aceptamos a nosotros mismos y dejamos de tener miedo.